Buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más del curso de iniciación al SEO técnico de Icawe. En este capítulo vamos a hablar por fin de lo que es la autoridad y vamos a trabajar con enlaces. Vamos a explicar qué es el PageRank, el famoso PageRank de Google, y qué concepto es ese del link juice y por qué nos importa tanto a los SEOs. También por el camino pues vamos a mencionar conceptos como la popularidad, el EAT o el Reasonable Surfer. Como siempre, vamos a intentar abordar todo esto desde la parte técnica, es decir, vamos a intentar explicar las tripas de cómo funciona todo esto de la autoridad para luego, a la hora de trabajar, que tengamos las herramientas suficientes para luego saber cómo priorizar unas páginas por delante de otras, ya sea contra nuestra competencia o incluso en nuestro propio site para destacar aquellas páginas que tienen más que ver con el negocio sobre aquellas que en realidad no nos aportan tanto. Y eso sería todo. Espero que os guste. Y bien, bueno, el capítulo se llama Gestionando la autoridad de tus páginas, pero más que empezar a ver técnicas para gestionarlas directamente, lo que vamos a intentar es afianzar los conceptos principales para que luego no nos suene todo a chino y podamos pasar de lo que muchas veces se aprende en otros cursos de hacer ABCs sin saber muy bien por qué estás haciendo las cosas. ¿Vale? Vamos a explicar de dónde sale todo esto de la autoridad y por qué los enlaces son realmente tan importantes en SEO. Para ello, volvemos a partir de nuestro diamantito, ¿vale? Sabéis que es la expresión gráfica que usamos en Icawe para dividir en distintas piezas toda la complejidad del mundo SEO y de los buscadores. Y en este diamante, como sabéis, todo parte de la indexación, que luego que recoge las páginas y las mete en la base de datos de Google, pero luego tiene estas dos capas, una que tiene mucho más que ver con el search intent, con lo que busca el usuario, y otra que tiene que ver con lo que vemos hoy, con la autoridad, ¿vale? Esto luego se puede separar en un montón de focos distintos de trabajo, que al final es realmente lo que trabajamos en SEO, en un montón de puntos distintos, pero con un orden, claro. Pero hoy, pues eso, vamos a quedarnos en esta parte de aquí, el triangulito de abajo a la derecha, y vamos a intentar explicar de dónde sale todo esto de la autoridad, ¿vale? Estamos aún en un punto de iniciación, con lo cual permitirme que ahonde en los conceptos uno a uno, sin dar nada, por supuesto. Empezamos volviendo a nuestra pregunta inicial, que es desde la que nos lo tenemos que preguntar todo, que es, ¿qué hace Google, ¿no? ¿Qué hace esta caja de búsqueda que llamamos Google Search? Pues lo único que hace, como habíamos visto en otros vídeos, es que tú le des una keyword, una intención de búsqueda que se expresa verbalmente en formato de una frase de búsqueda, ya sea escrita o hablada, ¿vale? Y a partir de ahí Google lo que tiene que es darnos respuestas en formato de URL, ¿no? Las respuestas serán documentos, cada uno identificado por una URL concreta. Y una parte importante para el vídeo de hoy, estos documentos además los tiene que ordenar, ¿vale? Tiene que saber cuál de ellos tiene más probabilidades de satisfacer nuestra intención de búsqueda y, por lo tanto, tiene que poner una prioridad en todo ello, ¿vale? En todo esto, Google, cuando intenta priorizarnos los documentos, en realidad tenemos que saber que él no intenta darnos los documentos en base a la autoridad, ¿vale? La autoridad es un concepto puramente SEO que nos hemos inventado para poder entender, conceptualizar todo esto, meterlo en un cajón y poder hablar de lo mismo todo el tiempo, ¿no? Pero para Google esto no es tan sencillo como, oye, las páginas van a tener una autoridad, ¿vale? Y yo tengo que subir, y si la autoridad es más alta, te saco antes o después. No, Google no intenta buscar eso, sería una estupidez por su parte. Google lo que quiere es ofrecernos los documentos según lo relevantes que sean para nosotros. Cuando yo hago una búsqueda en la caja de búsqueda usando una keyword, lo que Google quiere es ofrecernos contenidos relevantes para nuestra búsqueda, ¿no? Es lógico. Y para ello, en realidad, la palabra relevante tendría dos patas, dos piezas diferenciadas. Una de ellas tiene que ser que respondan a lo que está buscando el usuario, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que si yo estoy buscando zapatos, me tiene que sacar zapatos o zapaterías o modelos de zapatos distintos, ¿no? Tiene que responder
a lo que él cree que estoy buscando realmente. Pero luego tiene otra pieza importante y es que en Internet hay tantos documentos que responden total o parcialmente a la misma intención de búsqueda que él tiene que intentar destacar aquello que es de calidad por encima de aquello que es basurilla, ¿vale? Entonces, para ellos han inventado una cosa que es el EAT, ¿vale? Las siglas EAT, que son los 3 conceptos principales bajo los cuales Google analiza los sites intentando saber cuáles son de mayor calidad y cuáles son de menor calidad. Este concepto del EAT, ¿qué es? Pues es algo que se ha inventado Google, de hecho ha hecho un poco de trampas, seamos claros, porque EAT es algo de lo que habla Google ahora mismo, en la actualidad, habla mucho de EAT, pero Google lleva existiendo un montón de años y nunca nos había hablado de EAT. O sea, es algo que es más conceptual que otra cosa y que Google en cierto momento dio con el clavo para de forma simple explicarnos en qué se basa la calidad, ¿vale? Al menos la que él mide, ¿no? Entonces, EAT no son más que las siglas de 3 palabras distintas que explican qué es lo que tiene que tener un contenido de calidad. Esas 3 siglas serían experiencia, expertise en inglés, autoridad, authority, y confianza, trust, ¿vale? Entonces, esto de aquí, el hecho de separarlo como experiencia, autoridad y confianza es porque son 3 criterios distintos bajo los cuales Google puede intentar averiguar la calidad de nuestro contenido. ¿La experiencia de qué va? ¿Vale? La experiencia, si intentásemos simplificarla como un concepto único, ¿vale? Porque no todo es tan blanco-negro, ¿vale? En este mundo del EAT, pero si nosotros intentásemos definirla como algo muy concreto, diríamos que la experiencia es el hecho de aportar valor con el contenido que estás ofreciendo en una URL, ¿vale? Es una serie una forma de entender la calidad por básicamente lo que aporta, ¿vale? Así que nosotros cuando evaluamos, si intentásemos evaluar, por ejemplo, la experiencia necesaria para hacer un post, veríamos que hay posts que, por ejemplo, pueden ser grandes estudios de mercado que nos llevan a cosas que nunca se habrían conocido, que están hechos bajo la voz de la experiencia, ¿no? Solo un experto puede hablar de eso, ¿vale? En cambio, tenemos muchos contenidos por Internet, pero muchísimos, que son frutos del corta y pega. O peor aún, son reescrituras de otros contenidos por parte de gente que no sabe gran cosa sobre el tema. Por desgracia, Internet está plagado de basura. Entonces, Google tiene que intentar separar la basura de lo que realmente importa. Y por eso aporta este criterio de experiencia, ¿vale? Sería el análisis del contenido que estamos ofreciendo para saber si aporta algo a los usuarios o no, ¿vale? Entonces, bueno, la experiencia básicamente es un concepto que tiene mucho que ver con lo que estás aportando a la gente que te lee, hablando claro. Autoridad, ¿vale? La autoridad es un concepto que viene a decir lo importante que eres y se basa en que tú o tu URL, más bien tu URL, aunque la autoridad la podríamos entender como más conectada a URL o a la persona que escribe, pero bueno, vamos a quedarnos con la URL, tu contenido, ¿vale? Lo reconocido que es por los demás contenidos de Internet y, por lo tanto, lo referenciado que es desde el resto de Internet, ¿vale? Si un contenido es muy bueno, y así nació Google intentando averiguar los contenidos solo basándose en esto, pues si un contenido es muy bueno, lo normal es que el resto de páginas lo mencionen, ¿vale? Si yo he hecho la definición perfecta del EAT, ¿vale? Si yo he hecho el curso de SEO perfecto, imaginaros, no sé, bueno, por ejemplo y triunfa, ¿vale? Lo normal es que en distintas webs, en redes sociales y demás, empiecen a aparecer menciones sobre el curso. Mira qué bueno es, os recomiendo entrar en este curso. Pues todo esto es lo que es ser referenciado, cuando en otras webs se habla de ti, ¿vale? Y eso es lo que se mide en la autoridad, ¿vale? La autoridad supone que un contenido, si es bueno, digamos que no se quedará en el propio contenido, saldrá del propio contenido y el resto de la gente empezará a hablar de él, ¿vale? Entonces, la autoridad básicamente lo que intenta medir es qué importante es
una URL en el global del mundo digital por las referencias que se tienen desde el resto del mundo. El último punto sería el de la confianza, ¿vale? Que es un punto un poco extraño de entender y que lo podríamos entender de varias formas, pero que vamos a intentar simplificar como el hecho de Google necesita que la persona que escribe o la entidad que escribe, ya sea el redactor o el dominio que publica el contenido, tenga cierta credibilidad para el usuario, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues que cuando alguien vaya a ver este contenido no solo tiene que estar muy bien escrito, sino que el usuario, cuando entre, tiene que tener la seguridad de que no le están mintiendo, de que el contenido que está ahí alojado es serio, ¿vale? Y eso es muy difícil de entender a nivel técnico, ¿no? ¿En qué se basa Google para saber que un contenido la gente va a creerse que es serio o no? Pues Google no puede saber eso. Entonces, lo que hace Google a la hora de hablar de confianza, ¿vale? Es intentar averiguar quién hay detrás del contenido, quién eres, y si no quién eres, al menos en qué site o en qué categoría estás ubicado, y a partir de ahí hacer un análisis a nivel de la entidad que ha desarrollado el contenido para ver quién es, ¿no? Si es alguien o no es nadie. De esta forma, la confianza explica, por ejemplo, por qué cuando un periódico cualquiera, generalista, escribe una noticia breve y bastante mala, tiene más oportunidades de posicionarse que alguien que acaba de crearse un blog y que no es nadie, pero hace la mega noticia. Cuando Google llegue a ver estas dos noticias, seguramente verá que la experiencia necesaria para redactar la noticia del medio genérico es muy baja y la del usuario, que se lo ha currado un montón, es realmente alta, ¿vale? Tendría que posicionarse mejor el que se lo ha trabajado mucho, ¿verdad? Pero cuando aplica la parte de la confianza, se da cuenta de que este medio es una persona seria y de esta persona no sabe nada, no tiene por qué creerse al mindundi que está escribiendo su blog, que está empezando con su blog en este momento. Entonces, este criterio de confianza viene a hacer más reales las cosas, a hacerlas más parecidas al mundo real en el que vivimos, con su parte justa y su parte injusta, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una parte totalmente justa que es, por ejemplo, que un periodista bien informado, por supuesto, tiene que ser mejor tratado por Google, pero luego una parte muy injusta que es alguien solo por tener más dinero, por ser una marca, va a posicionar mejor que alguien que se lo está trabajando mucho, ¿vale? Por suerte, la confianza no es el único criterio, son los 3 criterios los que afectan al final al posicionamiento. Entendido esto, también hay que entender que esto os lo he simplificado mucho, no es tan sencillo, partiendo de que el EAT es solo un concepto, ¿vale? Un concepto que nos pone Google delante. Tenemos que entender que veréis que todo se mezcla mucho, porque al final en el mundo de las ideas es muy fácil mezclar cosas. Entonces, si lo pensáis bien, que tú seas una autoridad y aportes confianza, también de cierta forma está explicando que tú tienes experiencia en de lo que hablas, porque si estás siendo referenciado y eres alguien en el mundo, lo normal es que tengas experiencia, ¿vale? Entonces, como que se contagia un poco. Y esto pasa en todos los sentidos. Si tú eres una persona que escribe muy bien y que aportas confianza desde una marca o eres alguien famoso, ¿vale? Tienes una reputación personal grande, lo normal es que eso te ayude a ser también una autoridad, ¿no? En el mundo poco a poco. Y finalmente, el tercer punto, si tú escribes cosas desde la experiencia y todo el mundo te escribe, todo el mundo te referencia, acabas generando confianza, porque si todo el mundo está hablando de ti y siempre escribes bien, al final acabas siendo una fuente fiable. Entonces, que todo se mezcla mucho, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque estamos en el mundo de las ideas y el EAT no es algo cerrado, ¿vale? Son simplemente conceptos que si tú no te acercas a la parte técnica del SEO y te quedas solo en, bueno, vamos a entender por encima de qué va esto, pues te sirven para entender de qué va, que al final hay 3 pilares principales para un contenido y para que un contenido sea bueno y los 3 están resumidos en EAT, ¿vale? Manipular el EAT es a lo que hemos venido, ¿no? A jugar, a que Google se crea que nuestro contenido es mejor de lo que es. Entonces, si vemos que Google nos está vendiendo que el EAT es el motivo por el cual un contenido es mejor que otro, lo que nosotros tenemos que hacer como SEOs
es conseguir que mi EAT sea mejor. Tengo que tener que Google perciba mejor experiencia, mejor autoridad y que tenga más confianza en mí o en mi web, ¿vale? Entonces, ¿cómo se haría esto? Si siguiendo en el terreno conceptual, para mejorar la experiencia, lo que tendrías que hacer es mejorar tu contenido, ¿vale? Un contenido puede ser un escrito haciéndole, desarrollándolo mejor y aportándole más contenido, pero también podría ser un vídeo, podría ser una imagen, puede ser cualquier cosa, contenido, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que que Google perciba que nuestro contenido es mejor, en el sentido de aporta más valor del que aportaba antes, ¿vale? Aquí el problema que tenemos cuando intentamos bajar esto a la realidad es, vale, ¿y Google qué es lo que valora como calidad? ¿Cómo sabe que tú estás aportando algo al mundo o no? ¿Lo sabe? ¿Realmente lo sabe? No puede saberlo. Al final, el hecho de que un contenido te aporte cosas, ¡hala! He aprendido algo al ver este vídeo, he aprendido algo al leer el blog de tal persona. Eso es muy personal, es muy subjetivo. Y Google no puede permitirse ser subjetivo. Sí, mucha inteligencia artificial, pero no es una persona, no lee de verdad. Entonces, ¿cómo hace esto? Porque si nosotros pensamos en mejorar el contenido, pensaremos como una persona y diremos, ¿Google entiende las cosas como una persona? Iremos viendo luego en otros vídeos, aquí no entraremos mucho más en esto, que Google no puede saber lo que aporta un contenido, pero que podemos intentar aproximarnos a este mundo de las entidades y del knowledge graph y cosas así, conceptos que ya iremos viendo más adelante, para saber cómo se entiende esta experiencia por parte de Google. A nivel de autoridad, ¿cómo trabajamos? Pues lo que tendríamos que hacer es mejorar las referencias que hay sobre ti en el mundo digital. Si tú quieres que Google te tome por una autoridad, consigue que todo el mundo hable de ti. Consigue que todo el mundo marque como referencia de lo que está escribiendo lo que tú haces, ¿vale? Y sobre este tema, la verdad es que tenemos mucha información en los SEOs, demasiada a veces, ¿vale? Tanta que a veces nos despistamos y se nos va un poco la cabeza y se nos ocurren teorías un poco extrañas, ¿no? Pero tenemos bastante información, no es como la experiencia que todo es en un mar de ¿y cómo lo hará? Ahora aquí tenemos bastante claro cómo lo hace gracias al famoso mundo de las patentes. Las patentes es que, bueno, en Estados Unidos igual es más notoria la actividad en patentes, pues es que básicamente hay un problema y es que cuando tú tienes una idea, si quieres que sea tuya, de propiedad intelectual tuya, la tienes que patentar y al patentarla pues se publica en las bases de cuál era tu idea. Pues Google tiene muchas patentes para proteger su propiedad intelectual y muchos SEOs se ponen a rascar en las patentes de Google para averiguar por dónde van los tiros, ¿vale? Al final, lo que hace Google para protegerse y que no le copien el buscador, ¿vale? Que no puedan hacer lo mismo que él exactamente, porque lo tiene patentado, es lo que nos SEOs aprovechamos para averiguar un poco cómo funciona esta autoridad. Esto y, bueno, las pistas que nos dan los distintos personajes que históricamente ha ido sacando Google para hablar con la comunidad SEO, ¿vale? Entonces, bueno, esto al final lo tenemos bastante claro. Quieres ser una autoridad, que la gente hable de ti y el cómo Google lo va a medir más o menos lo tenemos claro. Y luego el tema de confianza, ¿cómo lo haríamos? Pues lo que necesitamos es mejorar la reputación de quien escribe. ¿Quién escribe? Pues si tú eres un redactor, pues tu reputación personal. Si tú eres una marca, esto irá muy atado a la reputación de tu marca. Y si eres simplemente un dominio, pues será la reputación de un dominio el que escribe. Todo esto depende de cómo te identifiques y hasta qué punto Google sepa adivinar quién hay detrás del contenido. Entonces, lo único que tenemos que hacer es mejorar la reputación, ¿vale? ¿Cómo se mejora la reputación? Pues trabajando su marca, ¿vale? Intentando ser una marca notoria, marca también personal, ¿vale? Puede ser la del redactor y demás. Lo que pasa es que aquí volvemos a estar en un punto en el que se nos escapan muchas cosas. Nosotros vamos intuyendo que Google, por ejemplo, probablemente te está cogiendo señales para adivinar incluso cómo es el mundo offline, ¿vale? Tenemos señales más que evidentes, por ejemplo, de que la televisión afecta en la confianza, ¿vale? Y podéis verlo en un proyecto de forma muy sencilla. Bueno, sencilla si tenéis dinero. Basta que tengáis el proyecto, activéis una campaña de televisión y vuestra autoridad aumenta. Bueno, vuestro EAT aumenta porque la confianza en vuestra marca aumenta. Y esto puede aumentar de un día a otro en un país, ¿vale? Si hacéis una campaña de televisión a nivel global, puede aumentar de un día a otro.
Y si estáis haciendo un buen trabajo de marca, el SEO se alimenta de ello. Entonces, al final Google no sabemos lo que mide exactamente. Hay quien dice que lo que hace es medir menciones, por ejemplo, coger el propio buscador de Google y mirar cuántas veces la gente te está buscando y asociado a qué palabras, si son positivas o negativas. Y hay gente pues, que dice pues, que tiene acceso a informaciones que no tienen por qué ser puramente web, ¿vale? Pero no lo sabemos, ¿vale? Igual que en la autoridad tenemos bastante claro por dónde van los tiros, en la confianza sabemos que está midiendo cosas de estas, que está identificando entidades que escriben el contenido, intentando asociarle pues, un nivel a cada una, pero no tenemos ni idea de exactamente cuál es su fuente de datos para saber que una marca tiene más confianza o menos confianza, ¿vale? Lo dicho, todo esto lo estoy explicando de forma muy genérica. Si miráis por blogs y demás, podéis ver que hay gente que dice, no, pues yo en confianza meto también tal cosa. Sí, vale. Si queréis, podemos hacer 5 horas de vídeo sobre todas las posibles acepciones que habría del EAT, ¿vale? Pero no es el plan. El tema es que os quedéis con estos 3 conceptos y un poco de qué va la película, qué cosas está mirando Google, ¿vale? Sobre estos 3 puntos nos damos cuenta enseguida, ya lo habéis visto en el discurso que os he dicho yo, que solo una de las 3 es fácilmente manipulable, ¿vale? La experiencia, sí, podemos hacer, ir mejorando nuestro contenido y demás. Por supuesto, podemos trabajarlo, pero dudosamente, salvo contenidos muy, muy claros, ¿vale? Y que estamos hablando de que tú ves claramente que no te has trabajado nada el contenido y te lo podrías trabajar más, digamos que trabajar la experiencia tiene techo enseguida porque no sabes luego qué tienes que aportar para que el contenido sea mejor y que al final pues es algo que sale poco rentable a partir de cierto punto porque ya no sabes qué hacer, ¿vale? La confianza, como decíamos, no tenemos ni idea de exactamente qué señales está usando, entonces lo que nos queda es la autoridad, que es con lo que más trabajamos los SEOs a la hora de intentar manipular la importancia de nuestras páginas. Básicamente, la autoridad es el elemento más accionable del SEO, porque, como lo entendemos, podemos intentar tocar el mundo a nuestro alrededor para que Google entienda que nuestro contenido es mejor de lo que inicialmente era cuando lo publicamos. Aparte de esto, después de haberos estado hablando durante bastantes minutos del EAT, os tengo que decir la realidad, que es que el EAT, como estaba diciendo todo este tiempo, es solo un concepto, una idea, una forma de explicar qué es el algoritmo de Google. Pero EAT, dentro del algoritmo, no es nada, ¿vale? No es parte del algoritmo EAT. No hay un módulo de Google que se encargue de evaluar el EAT, que se sume a otros módulos que son más conocidos. No. Google cierto día cogió todo lo que tenía y dijeron, ¿cuál es el camino que seguimos? Pues estamos siguiendo estas 3 líneas. ¡Hala! Les ponemos nombre. ¿Qué tal EAT? Suena muy bien. Venga, pongámosle el nombre de EAT. Es algo que primero se ha formado el algoritmo y luego le pusieron el nombre de EAT a lo que ellos perseguían, ¿vale? Es su meta. Ellos hacen el algoritmo para conseguir que realmente Google y EAT sean lo mismo. Pero no significa que haya una parte del algoritmo que sea EAT, ¿vale? Entonces, eso que quede claro. Lo que tenemos que ver es qué piezas de verdad tiene Google dentro, con cuáles podemos jugar. Tenemos 2 opciones en este sentido. Una es, todo lo que no conozcamos, supondremos que el EAT es perfecto y vamos a darle a Google lo que pide, contenido con experiencia, que seamos una autoridad en nuestro entorno y que tengamos confianza. Y en todo lo que sí conocemos, acerquémonos a la parte técnica, ¿vale? Y démosle al algoritmo lo que sabemos que está usando para trabajar realmente, ¿vale? Ese sería el truco para trabajar. Es decir, hay una parte conocida y una parte en la que aplicamos el sentido común, ¿vale? Ese sentido común con el dicho y redicho 1000 veces de que es el menos común de los sentidos. Es importante. Si tú quieres hacer SEO de verdad, tu sentido común tiene que estar un poquito desarrollado. No puede ser que lo primero que se te ocurra ya es eso. No, tienes que pensar un poco detrás de las cosas, ¿vale? Entonces, lanzado este mensaje de que el EAT en el algoritmo no es nada, es solo un objetivo por parte de Google, sigamos. ¿Qué es lo que sí que es algo? ¿Qué es lo que sabemos? Pues veréis por internet un montón de palabras para definir prácticamente los mismos conceptos. No significan lo mismo estas palabras, pero se acercan tanto, se parece tanto la definición entre ellas que se forma un lío a nivel de quien está aprendiendo SEO brutal.
¿vale? Tenemos conceptos como la autoridad, la popularidad, el linguist y PR y PageRank, que serían un poco lo mismo. Cuando tú leas blogs, tanto si es en español como si es en inglés, te vas a ver estos conceptos mezcladísimos, ¿vale? De forma que han llegado a ser ambiguos y a ser prácticamente sinónimos cuando estás leyendo fuentes de información distintas. ¿Qué quiero decir? Pues que a lo mejor me leéis a mí y yo os hablo fundamentalmente de autoridad, pero leéis a otros SEOs y os hablan principalmente de popularidad. Y hay otros SEOs, igual, un poco más de la vieja escuela, que os hablarán todo el tiempo de linguist y de PageRank, ¿vale? Y todos estamos diciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Existe una diferencia entre estas palabras, ¿vale? Lo que pasa es que es mejor que cuando vayáis cruzando señales de cosas que escribe la gente, no intentéis pensar que los SEOs cada vez que escribimos pensando en el significado de cada palabra que usamos y que por lo tanto si escribimos en un mismo texto primero autoridad y luego escribimos PageRank es porque estamos haciendo una definición distinta en cada uno de los puntos del texto. No. Normalmente cuando escribimos o hablamos de forma más coloquial se nos va. Se nos va y a veces decimos autoridad, a veces decimos PageRank, a veces decimos popularidad. Y luego ya entran las manías de cada uno. Pues que hay gente que tú le dices, bueno, la autoridad es esta página y ya empiezan las discusiones que no sirven para nada del tipo, ¿pero autoridad qué es? ¿Por qué eso es popularidad? Bueno, ya sabéis que al final el mundo del SEO es también a veces un poco batalla de gallos, ¿no? De a ver quién es más bueno. O sea, no basta con pelearnos en Google, hay que pelearse socialmente para ser mejor que los demás. Es una de las cosas malas que tiene el sector. Tiene cosas buenísimas, pero es una de las malas. Entonces, tened cuidado cuando leáis, tanto en inglés como en español. Y intentar saber a quién leéis, cómo llaman las cosas, cada cosa, y a qué se refiere con cada término. Yo os voy a explicar aquí, en el curso, voy a intentar utilizar siempre el mismo concepto cuando hable cuando utilice una palabra u otra. ¿Vale? Lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Pero fuera de lo que es el mismo curso, es vuestro trabajo entender de qué habla cada persona, ¿vale? Entonces, hecha esta aclaración, sigamos. Vamos a hacer una vuelta al pasado para luego acercarnos al futuro, ¿vale? Los que seáis más viejos, pues conoceréis esta película de Regreso al Futuro y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a viajar al pasado y a empezar desde el principio, ¿vale? Vamos a coger los inicios de Google y a entender la autoridad cómo ha evolucionado desde entonces. Y para eso tenemos que empezar por el famoso PageRank, ¿vale? PageRank fue, digamos, la primera base, la base de lo que es el algoritmo de Google, ¿vale? Ideado por Larry Page, de ahí le viene el nombre de PageRank, ¿vale? Que fue uno de los dos creadores de Google. Al final el PageRank no es más que una colección de algoritmos, aunque en SEO lo solemos llamar el algoritmo, ¿vale? Normalmente Google tiene el algoritmo, aunque por detrás vete a saber lo que tiene miles de piezas por detrás, pero nosotros lo llamamos el algoritmo porque queda como algo mucho más contundente, ¿vale? Y lo único que hace el PageRank es a cada documento que se indexa asignarle una métrica de lo relevante que es, ¿vale? Estamos hablando de los inicios de Google cuando no había machine learning, no había inteligencia artificial, no se generaban clústeres semánticos, no había análisis del lenguaje y por lo tanto no había entidades semánticas, ¿vale? Estamos hablando del principio de todo. Y en este principio de todo, simplemente a Google le bastaba con coger cada documento y decirle, tú eres un 5 del relevante y este otro documento es un 3 del relevante. 5 es mayor que 3, 5 va antes que 3, ¿vale? Digamos que esa era la primera base de Google. ¿Y cómo hacía esto el PageRank, ¿vale? Empezamos por el tema de, bueno, lo que ellos decían que era una solución democrática, que es entender que un enlace en Internet es un voto, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que cuando alguien en Internet utiliza un enlace hacia otra web, se entiende que eso es un voto de cara a un voto de confianza, de esa página a la que estoy linkando me gusta, por lo tanto es importante. Entonces todo partió de ahí, de un enlace, cada enlace que hay en Internet hacia una URL, hacia un documento, tiene que aportar cierta autoridad, ¿no? A ese documento. Tiene que, en el mundo del PageRank, pues tiene que aportar una subida de PageRank, ¿vale? Pero este voto
aunque lo estemos llamando voto, no sería tanto el voto de unas elecciones, no. Sería algo más parecido a un instituto, típico instituto de serie americana, ¿vale? Y a hablar, pues, de la popularidad. De hecho, por eso se habla mucho, os decía que también nos iba a explicar lo que es la popularidad, por eso se habla mucho de lo que es del concepto popularidad, porque igual es más cercano al hecho de una votación, lo que está sucediendo en Google. ¿Qué es lo que hace Google? Pues entiende que no se trata de justicia democrática, cada enlace es un voto y todos valemos lo mismo y por lo tanto nuestros votos valen lo mismo. No, en el mundo Google, como decía, se parece más al mundo de un instituto donde la opinión de la gente más importante pesa mucho más que la opinión de la gente menos importante, ¿vale? Que tú, intentando hacer una metáfora, que tú seas supervalorado por el grupo de apartados del instituto no te hace más importante que esa persona que acaba de entrar en el instituto, intentando imitar las series estas, y se acerca enseguida a los jugadores de fútbol y a las animadoras, ¿vale? Aunque haya mucha más gente apoyando a esa persona que se ha juntado a la gente menos importante, entendiendo importante como popular, ¿vale? Los votos de la gente popular se ven más, visten más y hacen popular antes a la persona que acaba de llegar y que solo tenía un par de amigos populares, ¿vale? Y eso viene a ser a lo que juega el algoritmo de Google, ¿vale? Es un poco, pues eso, como cuanto más eres más importante, según cómo hablen de ti la gente importante, ¿vale? ¿Cómo va esto? Pues eso, un enlace es igual a un voto, pero los votos desde páginas, o sea, los enlaces desde páginas más importantes valen más que los enlaces desde páginas poco importantes, ¿vale? Y este es el grafiquito sacado de la Wikipedia, típico que veréis en todos los sitios que te explican el PageRank, ¿vale? Que es al final, estos sitios más pequeños tienen menos PageRank y por lo tanto aportan menos con sus votos, ¿vale? Y el hecho de que muchos estén linkando, enviando votos hacia una misma figura, hace que esa sea importante. Y esto también transforma el PageRank en un algoritmo vivo, ¿vale? Porque a medida que va tomando datos, todo cambia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una página importante acaba de nacer, imaginaros que la B es pequeñita y todo el mundo la empieza a enlazar. La B crece, ¿vale? Pero en el momento en el que la B crece, a donde envía enlaces la B, también crece. Y entonces se vuelve también importante solo porque la B se ha vuelto importante. Si lo pensáis esto en términos de institutos, eso, a la que alguien se hace popular, sus amigos pasan a ser más populares de lo que eran antes, ¿vale? Y de eso va. Por eso muchas veces se habla de popularidad cuando se intenta explicar el PageRank. Vale. La fórmula del PageRank vamos a ponernos un poquito técnicos, ¿vale? Para salir rápido de aquí, porque soy el primero que le fastidia muchísimo hablar de fórmulas matemáticas y matrices y demás, pero si vamos a hablar esto desde la perspectiva técnica, es bueno pegar un repaso a lo que es la fórmula original del PageRank, ¿vale? La fórmula original del PageRank es esto que veis aquí ahora mismo en pantalla, que los que no sepáis de toda esta parte de la nomenclatura de funciones matemáticas, pues igual os cuesta un poco más, ¿vale? Pero al final es tan tonto como que hay una serie de variables, ¿vale? PRA es el PageRank igual a es tu página, y la D es un factor de amortiguación, ¿vale? Que es una variable que está ahí para que justo todo lo que estás haciendo no pese tanto, ¿vale? Haya una pequeña amortiguación y que las páginas nuevas tengan derecho a existir aún cuando acaban de empezar a nacer, ¿vale? Es una forma de que esto no vaya hasta el infinito y los grandes cada vez sean más grandes y los pequeños cada vez más pequeños, ¿vale? Y eso es la parte de la que tú partes, de dónde partes por tu factor de amortiguación, y a esto le sumas por cada enlace, esto es un sumatorio, por cada enlace le sumas el PageRank que tiene este enlace entre el total de enlaces de la página. Vamos a ver si entendemos un poquito mejor esto. ¿Qué significa esto? Pues el factor de amortiguación está hecho en un principio para ver la probabilidad de clic de un enlace, ¿vale? Sabemos que en una página hay una probabilidad de que nadie clique en la página, entonces se pone este factor de amortiguación de un 0,85. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está así puesto, no le demos más vueltas. 0,85, se queda. De hecho, ni siquiera tenemos la certeza de que sea un 0,85. Pero para explicar cómo funciona esta fórmula, pues nos va bien. El PRI que son los valores de PageRank de cada una de las páginas, ¿vale?
es, si a ti te están enlazando 4 páginas distintas, cogeríamos el PageRank de cada una de las 4 y tendríamos el PageRank de cada una de ellas, ¿vale? Cuanto más importantes, más PageRank van a aportar, ¿vale? Si yo cojo, si me está apuntando 4 páginas de PageRank 8, la suma de los 4 8s, ¿vale? Será 32. Y si cojo 4 páginas de PageRank 1, la suma de los 4 unos será 4, ¿vale? Entonces partiré de una parte mucho más baja, si lo que me linkan son páginas de nivel bajo. Y luego el CI, esto que ponen aquí como CI, es el número total de enlaces de cada una de las páginas que nos enlaza. Esto es, si una página, y es una parte importantísima del PageRank, si una página tiene muchos enlaces, aunque sea muy importante, me va a traspasar menos autoridad que una página un poco menos importante, pero que casi no tenga enlaces y yo sea uno de los afortunados. Es decir, el traspaso que se hace de PageRank se ve muy mitigado por la cantidad de enlaces que tenga la página. Para entender un poquito esto, lo que vamos a hacer es intentar resolver un ejercicio aplicando la fórmula del PageRank, ¿vale? Vamos a intentar poner valores facilones en pantalla para ver cómo se resolvería una situación muy sencilla y para ver el PageRank de una página, ¿vale? ¿Cómo vamos a calcularlo? A una de tus URLs solo le apuntan 2 enlaces, ¿vale? Se trata de una página nueva que solo hay 2 páginas en todo Internet que ponen enlace hacia ella. Para simplificar las operaciones diremos que las 2 páginas que le apuntan, las 2 tienen un PageRank exacto de 2, ¿vale? PageRank puede tener decimales y un montonazo de decimales, ¿vale? Pero estos tienen un PageRank exacto de 2. Y cada página tiene exactamente 4 enlaces, ¿vale? Es un ejemplo muy simple. ¿Dónde veis vosotros que tengan páginas solo 4 enlaces? A la que miráis las páginas tienen 20, 100 o 200 enlaces, ¿vale? Pero estamos haciendo un ejercicio muy simple. Una página tonta con 4 enlaces me ha linkado y otra página tonta con 4 enlaces me ha linkado también. Tengo 2 páginas enviándome enlaces. PageRank 2 las 2, 4 enlaces las 2. ¿Cuál es el PageRank de mi página? ¿Vale? Si os animáis, con lo que os he dicho, podéis intentar hacer la operación, ¿vale? Hacéis pausa y a ver si lográis calcular el PageRank de esta página. Yo voy a seguir y, por supuesto, os lo voy a resolver ahora mismo. ¿Qué haríamos? Pues primero, simplemente seguimos lo que pone aquí. 1, porque es un 1, menos el 0,85, que sabemos que es el factor de amortización que tiene, de amortiguación que tiene que se suele aplicar o se dice que se suele aplicar, y con esto yo ya tengo esta parte de la operación hecha. Más, por cada enlace, parte 1, parte 2, tengo la D otra vez, el 0,85 por PageRank entre número de enlaces de la página. Y como tengo 2 páginas iguales, otra vez PageRank, número de enlaces, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues esto sería mi PageRank base, lo mínimo por lo que empiezo a tener PageRank, porque esto siempre se queda igual, más lo que recibo gracias a la página 1, más lo que recibo gracias a la página 2. Si yo tuviese 50 enlaces, pues seguiría sumando lo que me van aportando todas las páginas, ¿vale? Y esto, que lo tengo aquí, ¿vale? Lo único que tengo que hacer después es resolver estas páginas. Y esto, pues, matemáticas sencillas de la escuela, ¿vale? Me pongo a hacer, esto se queda en 0,15, esto se queda en 0,85 y esto en medio, 85 y medio. Cuando lo calculo, me quedan estas 2 aquí y finalmente el PageRank de mi página es de 1. Sencillo, ¿verdad? Porque he sumado todo esto de aquí y me da 1. Vale, esto es sencillo. Esto es lo que habría que hacer para cada una de las páginas que tienes en tu site. Tendríamos que aplicar esta fórmula y calcular, no solo con tus enlaces internos, con todos los enlaces de Internet que te están apuntando a tus páginas, a tus URLs de Internet, tendríamos que hacer este cálculo. Os podéis imaginar que no hay ni un SEO que haga esto, ¿vale? Porque es un coñazo, ¿vale? Está muy bonito entender cómo se calcula el PageRank, pero nadie hace estas operaciones, ¿vale? Es que en la práctica, además, hacer estas operaciones no sirve absolutamente de nada, porque no te aporta tener el numerito exacto de cada cosa, ¿vale? Si fuese fácil de calcular, igual sí, pues mira, lo tendríamos todos y aunque a veces lo ignoraríamos, porque luego veremos que hay más cosas aparte del PageRank en Google, pues igual lo usaríamos, ¿vale? De hecho, Screaming Frog, ¿vale? El crawler Screaming Frog sí que te hace ciertos cálculos de todo esto, pero bueno, un PageRank de verdad
es bastante inútil, ¿vale? Entonces, yo quería explicaros cómo se calcula porque hay mucha gente que le ayuda a terminar de ver cómo están hechas estas cosas, pero al final no calculéis PageRanks. Es una estupidez calcular PageRanks si no es para hacer un ejercicio formativo o de terminar de entender las cosas. Sí que os animaría a calcular los PageRanks de varias situaciones para entender el peso de que metas un enlace más en una página o uno menos y que veas cuánto te baja la autoridad transmitida. Para eso está bien, para aprender, pero para aplicar a proyectos, intentar calcular el PageRank de todas tus páginas es una auténtica locura, ¿vale? No lo hagáis. Entonces, lo que decíamos, esto no nos sirve para nada, el PageRank, bla, 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 en realidad no nos sirve, no lo hagáis, ¿vale? Para trabajar, de verdad, lo que nos va a ayudar para terminar de entender esto es una formulación que salió también hace muchos años, que es la del link juice, que viene a ser una explicación para personas, ¿vale? Link juice no es una parte del algoritmo, ¿vale? Google no tiene link juice, de verdad, sino que es una forma de explicar, digamos, más entendible, más fácil, más conectada con nuestra realidad que todas estas fórmulas matemáticas, ¿vale? Entonces, con que entendamos el link juice ya nos basta para trabajar, no hace falta que nos vayamos a las matemáticas siempre. Entonces, el link juice sería el PageRank para personas. ¿De qué va el link juice? Pues tenemos que saber que, aparte, como el propio PageRank está obsoleto, ¿vale? Lo que os voy a explicar es una forma de entender todo esto, pero no significa que esto mande, que Internet sea así, que Google sea así, pero es un concepto que, aunque no funcione, como base para entender el trasvaso de la autoridad que se está haciendo en Internet por parte de Google, es súper útil, ¿vale? Si no entendéis lo que es el link juice, es muy difícil que entendáis otras cosas. Tiene que ser una base súper sólida. De hecho, incluso, aunque no sea perfecto y esté obsoleto, si solo trabajaseis pensando en link juice, ya trabajaréis muchísimo mejor que mucha otra gente. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué es esto del link juice. Es muy sencillo el concepto, ¿vale? Además vamos a ir poquito a poquito. Vamos a verlo. Recordemos que una URL es un documento. En el momento en el que se ha indexado porque ha pasado una arañita de Google, daba 200 y era contenido válido, pues Google ya lo tiene en su base de datos. Pues nosotros, para entender el link juice, vamos a entender que esta URL es un recipiente, un vaso o una vasija o lo que queráis, o un cubo. Nos da igual, un recipiente, ¿vale? Y este recipiente está hecho para acumular autoridad, para que tú le pases autoridad. Entonces, entendiendo que una página igual a un recipiente, lo que nosotros tenemos es que cuando alguien me enlaza con una página, me llena de link juice, que vendría a ser la representación de la autoridad. Veis cómo PageRank es lo mismo que autoridad y es lo mismo que popularidad, pero en contextos distintos, ¿vale? Pues este link me da link juice y me llena un poco el recipiente que tengo preparado. Viene otro enlace y me lo llena un poquito más. Y viene otro enlace y me lo llena un poquito más. Varios enlaces hacen que acumules cada vez más autoridad, por supuesto. ¿Qué más? Pues luego, ¿qué pasa con esta fórmula? Pues como es lógico, páginas que reciben un montón de enlaces están sus recipientes muchísimo más llenos que las páginas que reciben menos enlaces. Y esto vendría a ser el concepto, pues, de autoridad. Quien tiene más link juice es más autoritario, ¿vale? Tiene que destacar más que quien no tiene link juice. Y esa es la base de cómo va a priorizar luego Internet, la base del PageRank, ¿vale? Seguimos. Una vez una página tiene autoridad, ¿cuánta de ella le aporta a las páginas que enlaza? Es decir, de los, por ejemplo, 20 enlaces que tiene mi home, ¿cuánta autoridad del total que tiene la home acumulada porque ha sido linkada por cientos de personas le va a dar a las páginas a las que linka? Ya sea desde el menú, desde el contenido, desde el footer, ¿cuánta autoridad le va a traspasar? ¿Cuánto el link juice del total que él tiene le va a traspasar? ¿Vale? Para hacer esto, lo que hace el PageRank, la fórmula del PageRank, en realidad, lo único que hace es decir, oye, si tienes 2 enlaces, divido entre 2. Habíais visto la fórmula antes, había 4 enlaces y hemos dividido entre 4. Pues si tú solo tienes 2 enlaces, 50% de autoridad para uno y 50% para la otra. De todo lo que yo estoy dando de todo lo que aporta mi home, como solo tiene 2 enlaces, la mitad se lo da una y la mitad se lo da otra. A la que yo meto el tercer enlace en mi página, ¿qué sucede? Que ya no doy 50 a cada uno, ¿vale?
estos enlaces se han devaluado. Sí, yo ahora estoy dando la autoridad a 3 y antes le daba autoridad a 2. Antes, gracias a esta página, yo mejoraba el posicionamiento de 2 páginas y ahora mejoro el posicionamiento de 3 páginas, pero a cambio lo mejoro menos, porque la cantidad de líquido que hay aquí, al vaciarse por estos 3 agujeros, los enlaces serían agujeros en este concepto de link juice, pues hay menos líquido que repartir entre ellas, ¿vale? Al final es el total de líquido que yo tengo, lo voy a repartir por el total de agujeros, enlaces que tengo. Cuanto más líquido tengo, más reparto. Cuantos más agujeros le hago al recipiente, menos le cae a cada uno. Es tan sencillo como eso, es mucho más fácil de entender que el PageRank y significa absolutamente lo mismo que el PageRank, ¿vale? Porque la formulación es la misma, ¿vale? Entonces, lo único que a veces le cuesta a la gente cuando se le explica este tema de que hay un líquido que se vacía y se mete en otras vasijas es llegar a pensar que esto de verdad se vacía, ¿vale? Y es algo que tengo que llamar la atención antes de que empecéis a pensar eso, ¿vale? Esto es solo un dibujo, es un concepto, es una forma fácil de entender lo mismo que hemos visto antes con una fórmula matemática, ¿vale? Porque es lo mismo, ¿vale? O sea, si tú entiendes el PageRank, el link juice no te ayuda mucho. El link juice te ayuda a terminar de entender el PageRank normalmente, ¿vale? Entonces, lo que tienes que entender es que, igual que el PageRank solo aportaba a sus páginas de destino, el link juice, por mucho que estemos diciendo que esto se vacía y se llena aquí, un enlace no es negativo, un enlace no le está quitando link juice a este cubo, ¿vale? Son fases distintas. Primero calculo cuánto tiene, se lo queda, ya no lo pierde y luego cada enlace se lo da, pero no lo pierde en realidad, ¿vale? Su tope es este, no es el vaciado, si no todos tendrían 0, ¿vale? Y es importantísimo porque luego se forma gente que no quiere enlazar demasiado a otras personas o le da miedo enlazar porque va a perder link juice. No, el link juice no se pierde, solo se aporta, no se pierde, ¿vale? Que quede eso clarísimo. Siguiente punto. Cuando esto lo empezamos a complicar, las cosas empiezan a volverse ese esquema vivo que os decía antes, que una página aporta a otra, ¿vale? Y veis aquí el ejemplo. A partir de una sola página, yo lleno al 50% estos dos, pero estos dos, como tenían otros 2 enlaces, le dan un 25% del total a esta, ¿vale? Esta no lo pierde, o sea, esta se queda en un 50 y esta se queda en un 25. Y aquí lo mismo para allá. Pero es que además, como recibe enlaces de 2 páginas, se suman los 2 25 que tenía, 25 y 25, y se queda con un 50, ¿vale? Y eso es por lo cual está vivo, porque encima os estoy poniendo un modelo bastante sencillo, solo un total de 6 páginas y que además no se linkan entre ellas, solo se linkan descendentemente y ya empieza a ser complicadito. Cuando luego vemos que además esta también enlaza a esta, que esta además enlaza a esta y a esta y demás, las cosas se vuelven más complicadas de medir, pero para entenderlo, si vamos pasito a pasito, pues es fácil de entender así. ¿Vale? El tema es ese, o sea, sobre el papel es un buen concepto porque nos ayuda muchísimo a explicar lo que está pasando a nivel de autoridad con los enlaces, ¿vale? Pero en la práctica, calcular esto otra vez no tiene sentido. Esto es un concepto para que tú en tu cabeza lo tengas claras las bases del SEO y luego trabajes, pero no trabajes intentando calcular los porcentajes de traspaso de cada cosa porque es una locura, ¿vale? Piensa, un site con solo 100 páginas, que en Internet es un site tirando a minúsculo, ¿vale? Porque los sites tienen miles de páginas, cientos de miles, millones de páginas. Páginas son URLs, documentos distintos. Pues la home tendrá decenas de enlaces, decenas hacia otros, cuyo destino además se envían links entre ellos y a cada página a través del logo se vuelve a llenar el vaso de la home, volviéndolo a distribuir de nuevo cuando aumenta su propio PR, ¿vale? Se vuelve una locura, ¿vale? Cuando vemos un mundo en el cual todo se linka entre todas las páginas y ya ni siquiera enlaces internos, sino que sumamos los externos, que muchas veces no sabemos ni quién los linka ni nos deja de linkar, no se puede calcular esto, no se puede calcular ni el PageRank ni el link juice, ¿vale? Y puestos a no poder calcularlo, la formulación que se hace con lo de los vasitos y el link juice, a nuestra cabeza es mucho más fácil entenderla que fórmulas matemáticas súper chungas, ¿vale? Entonces, por eso se usa tanto en el mundo del SEO el concepto de link juice, para poder explicar bien, en realidad, lo que queremos explicar, que es el PageRank, ¿vale? Sigamos. Problemas del link juice, porque esto es muy bonito, pero no refleja la realidad del mundo del SEO. Entonces vamos a ver distintos problemas y cómo solucionarlos para que se termine de entender todo lo que está sucediendo. Vamos a ello. Varios problemas. Uno, como decíamos, es solo un concepto. Link juice no es parte del algoritmo, igual que el EAT no lo es.
LinkJuice es una fórmula para que nosotros, los SEOs, entendamos lo que de verdad sucede en el algoritmo con conceptos más cercanos a nosotros. Esto lo sabíamos, pero había que destacarlo. Es un problema. O sea, no le vengas a Google a hablar de LinkJuice ni busques en Search Console cosas como LinkJuice o en fuentes de Google, porque no tiene nada que ver. ¿Vale? Segundo, falta el factor de amortiguación del PR. Veíamos que en el PR había una parte que estaba ahí amortiguando lo que sucedía y ahora al dibujar los vasitos no la hemos puesto. ¿Vale? Se estaba traspasando todo, no había un 0,85 en ningún sitio. Pues vamos a añadirlo. ¿Vale? ¿Cómo lo añadiríamos? Pues si veis aquí en la fórmula que hacíamos antes, de 0,50, 0,50 y estos se quedan 50, si añadiésemos el factor de amortiguación pasarían dos cosas. Una, hay un 15 que se pierde, o sea, no se traspasa, el 15% no se traspasa, ¿por qué no? ¿Vale? Y luego todos los vasitos empiezan con algo lleno, ¿vale? Estás en un bar muy sucio donde no te han dado el vasito con unas gotitas por debajo, ¿vale? Y esto es porque cada página nueva, aunque sea nuevísima, siempre cuenta. Siempre no parten de cero, parten de este factor de amortiguación, ¿vale? Entonces, ya veis, es decir, que cuando nosotros estábamos dibujando que estábamos traspasando un 42%, un 50%, en realidad traspasábamos un 42,5% de la autoridad que tenía este recipiente, pero es que además se le suma un poquito más que no sabemos lo que es, ¿vale? Porque como no sabemos esto en qué medida está, es imposible calcular cuánto estaría esto, pues lo suma un poco más. Al final, como esto es conceptual y no vamos a calcular nunca este 42%, no lo vamos a calcular, solo tenemos que decir, oye, más o menos se llenan bastante, con eso ya nos basta para trabajar, no nos aporta meter esto en la ecuación. Es mucho más sencillo mirar esto, ¿vale? Si alguien necesita verlo para calcular los 15% y hacer lo mismo, sobre todo para formarse y entender lo que supone, la diferencia que supone linkar mucho en la home o distribuir en muchas páginas luego los links por culpa de este factor, que lo haga. Entonces sí que lo calcule, que lo meta y que incluso se vaya a la fórmula original del PR. Pero si lo único que estamos haciendo es intentar trabajar con los menús de nuestra página, no metáis esto en la ecuación porque no tiene sentido, ¿vale? Tercer punto, tercer problema del LinkJuice. Hay links que se bloquean. Veíamos en el vídeo anterior que parte de las herramientas para controlar la indexación y el rastreo había una que era el rel nofollow. Rel nofollow bloqueaba la araña, pero ¿qué pasa con un enlace cuando tiene un rel nofollow? ¿Vale? Pues según nos indica Google, los enlaces con rel nofollow no traspasan PageRank, ¿vale? No traspasan PageRank significa que no envían, no llenan el recipiente del LinkJuice, pero sí que cuentan a la hora del total de enlaces de un site. Vamos a ver qué significa esto asociado al LinkJuice. Significa que si yo, por ejemplo, tengo esta foto donde una página distribuye su autoridad entre tres enlaces, 33, 33, 33, me encontraría con que cuando yo le añado un rel o nofollow o sponsored o UGC, sabéis que había estos tres marcados para condicionar el enlace, cualquiera de los tres, a día de hoy que sepamos, aunque Google no nos lo dice, parece que actúa exactamente igual, ¿vale? Luego igual tiene otras connotaciones sobre tu perfil de enlaces que ya entraremos en su día. Pero cualquiera de los tres, en un principio bloquearía el enlace. ¿Qué significa? Pues intentando unir esto a la teoría de que hay unos recipientes y tal, es como si yo dejase el chorro abierto, esto se está vaciando por aquí, pero a ver, hacia allá, sí. Apartase un poquito el vaso, ¿vale? Me lo llevas hacia un lado. ¿Qué pasa? Esto se sigue perdiendo, pero ya no entra aquí. Este recibe un 0, pero estos siguen recibiendo un 33%. Y eso es lo que nos dice Google que pasa cuando hacemos un nofollow, ¿vale? Que todo lo que se va por aquí sigue contando, o sea, la división de la fórmula del PageRank seguiría siendo entre 3, porque hay 3 enlaces, pero este no va a recibir lo que le toca. No queremos dárselo. Entonces, el nofollow se transforma en una herramienta puramente negativa, ¿vale? No aporta y sí resta. Con lo cual, el nofollow ha acabado cayendo, sobre todo, en un etiquetado que se hace de cara a links externos, ¿vale? Links que no te afectan a ti. Porque si tú, de cara a un link interno, no ganas nada poniendo un nofollow, igual sí que a nivel de rastreo te puede convenir, ¿vale? Sí, pero en un principio no tienes otra ganancia que evitar que el robot pase por ahí. Pero
al final estás consiguiendo desperdiciar ese PageRank que podría haber caído en tu página y luego desde esta página ser reaprovechado de vuelta, ¿vale? Estás perdiendo, estás generándote agujeros hacia la nada tú solito. Entonces se tiende a no poner el nofollow en links internos, ¿vale? El tema es que sobre esto hay muchísima controversia, ¿vale? A Google tampoco le interesa dejarnos del todo claro qué sucede. Van lanzando cosas y de hecho en años distintos parece que dicen cosas distintas. Entonces esto se queda en el terreno de la teoría. Esto se supone que sucede, pero muchos SEOs no se lo creen. Entonces siguen utilizando nofollows internamente, ¿vale? Y externamente se utilizan muchísimo, ¿vale? Cuando hablemos ya también de temas de perfil de enlazado y tal, hablaremos de que esto además puede ser un problema, ¿vale? Pero bueno, que sepáis cómo funciona en teoría el tema de poner un nofollow a nivel de PR y de traspaso de autoridad. Tercer problema del link juice. Está, y este es el que más lo desmonta en un principio, que está el concepto del reasonable surfer. ¿Qué es esto? Pues es una cosa muy chula, que suena muy guay, el surfero razonable, guay. Hay que entender que un usuario que navega, dicho de forma guay en inglés, sería un surfer, ¿vale? Entonces, de eso va. Gente que navega de forma razonada, ¿vale? Entonces, ¿de qué va esto? Esto parte de una patente, como el propio PageRank y como muchas otras cosas que parten de patentes, y a partir de ahí vamos viendo que sí que estarían integradas de cierta forma en el buscador, pero nunca sabemos la forma exacta. Pero lo que nos dice es una patente de 2010 donde sale ya este concepto, que luego se actualiza en 2016 y que a día de hoy entendemos que está más que presente. Y que, bueno, te define el flujo por el cual se calcula el peso de los enlaces antes de hacer la distribución del PageRank. ¿Qué significa? Que no todos los links tienen el mismo peso. Es decir, hasta ahora, si os fijáis, el PageRank le daba igual donde estuviese el enlace. Si tú ponías 20 enlaces en el footer, era lo mismo, esos enlaces valían lo mismo que el enlace del menú principal. El reasonable surfer viene a solucionar esto, a decir, oye, no tendría que estar repartiendo las cosas equitativamente, tendría que estar repartiéndolas según lo importante que son los enlaces, según el peso que tienen. Es decir, para que lo entendamos, una misma página va a tener distintos tipos de links, ya solo por el diseño, ¿vale? Ya no hablamos ni del HTML, que algunos enlaces estén en un H, otros enlaces estén en un NAP, ¿vale? O en la cabecera de la página o en el contenido, o si están rodeados de texto o no lo están, ¿vale? No, ni siquiera entramos en eso, que también se tendría en cuenta. Pero para simplificarlo solo vamos a ver a nivel diseño, ¿dónde están? Pues vamos a ver estas zonas. La 1, un link del logo. La 2, links en el menú principal. La 3, links mezclados en el contenido. El texto va hablando y a medida que habla va colocando links. En un sidebar, por ejemplo, un menú secundario o escondidos en el footer, ¿vale? Cuando nosotros vemos esto, solo viendo el diseño, sabemos que para alguien que navega, un usuario real que llega a nuestra página, no le va a dar la misma importancia. La probabilidad de que clique en estos enlaces no tiene nada que ver. Es mucho más probable que se clique en el menú, por ejemplo, que en el footer. Ya solo por cómo es el diseño, ¿no? Entonces, Reasonable Surfer viene a intentar, es un modelo significa que es un algoritmo por sí mismo que intenta adivinar la probabilidad de clic de forma separada de cada una de estas zonas o de cada enlace individual, ¿no? Y entonces, a partir de ese modelo, se distribuyen los pesos, ¿vale? Esos pesos que aquí nosotros pondríamos aquí como, oye, suponemos que esta chica tiene un 50% de posibilidades de usar el menú de la home, un 35% de clicar en el logo y solo un 2% de clicar en algo del footer, porque es que para empezar ni lo ve, ¿vale? Entonces, si esto es lo que sucede, Google debería aportar a su distribución del PR esta lógica, ¿vale? ¿Por qué no lo hacía cuando definió el PageRank inicial? Pues para empezar, porque el Internet de entonces no tenía absolutamente nada que ver con el Internet de hoy en día, el conocimiento que teníamos sobre Internet tampoco tenía nada que ver, ¿vale? También antes no había la cantidad de SEOs que hay ahora intentando sacar partido del buscador y finalmente la capacidad de proceso de Google no tiene nada que ver en 2020 que la que tenía en el 96, ¿vale? Entonces, por eso Google evoluciona y cada vez se hace más potente. ¿Qué es lo que hace Google entonces? Pues esto que nosotros teníamos como la base y que sería el resultado de aplicar el PageRank normal y corriente, no es verdad. Lo que nos está diciendo esta parte es que
Uy, cada uno de estos enlaces, se me ha puesto esto aquí encima, pero bueno, cada uno de estos enlaces va a recibir un peso distinto. Por ejemplo, aquí veis, este se va a llevar un 60, ¿vale? Entonces, eso es lo que viene a hacernos el Reasonable Surfer, el hecho de decir, oye, no te creas todo lo que dicen las matemáticas porque los enlaces más importantes les voy a dar más prioridad que a otros. No pesa lo mismo todos los enlaces, ¿vale? Y por último problema que vamos a ver de este link juice, ¿vale? Ponemos los problemas para que se entienda que no es perfecto, pero también para que sepáis jugar con ello. Lo más importante, no lo es todo, ¿vale? Google a día de hoy no se basa solo en PR, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que por mucho que nosotros hagamos nuestros cálculos matemáticos, eso no lo explica todo. Si veíais en el EAT, estamos explicando la autoridad y solo la autoridad. Toda la parte que él esté haciendo con otros análisis que esté haciendo para intentar aproximarse a la calidad del contenido o intentar aproximarse a la confianza del contenido y del autor, no tienen nada que ver con el PageRank. Y eso lo está metiendo, solo que no sabemos tanto como sabemos sobre el PageRank y el link juice y demás, ¿vale? Y el segundo punto importante es que además sabemos a día de hoy que el PageRank no se aplica de forma global como se hacía en el nacimiento de Google. Es decir, ahora conceptos semánticos han cobrado mucha más importancia. Igual que teníamos que el Reasonable Surfer hace que ciertos enlaces pesen más, lo que también sabemos es que cuando hay afinidad semántica entre el contenido o entre un enlace y su destino, sabemos que pesa mucho más, que le aporta, al menos para esa semántica, le va a aportar mucho más, ¿vale? Entonces tenemos que sumar todas estas piezas y entender en nuestra cabeza lo que está pasando. Cualquier SEO, cuando ve todo esto, cuando por fin eres consciente de todo lo que tienes que aprender para encima darte cuenta que no lo contempla todo y que hay mucha parte desconocida en cómo hace las cosas el buscador, pues lo mínimo te tiras de los pelos, ¿no? O te das de cabezazos. Y de todo lo que he tenido que aprender, llevo aquí cerca de una hora escuchando para que me digan que encima faltan muchas cosas que no tenemos tan claras. Bueno, al final Google es una empresa privada y aún tenemos suerte de saber todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, no te tires tanto de los pelos, simplemente tienes que ser consciente de tus limitaciones y que no sabes todo, ¿vale? Hay cosas que no vas a poder calcular matemáticamente. Y es que, aun con todos estos puntos negativos que podría tener el tema del link juice, sigue siendo una forma de entender la autoridad que traspasamos que es suficiente para trabajar. El beneficio de tener en cuenta todo el tema del link juice es brutal, ¿vale? El que tú conozcas que quitando un enlace mejoras la autoridad y poniendo más enlaces desde otros sitios también la mejoras, es brutal, ¿vale? Eso te permite gestionar muchísimo la prioridad que le das a tus páginas, ¿vale? Entonces, 4 conceptos clave que son los que sacamos de todo lo que vamos a hablar. Si os tenéis que quedar con esto después de todo este vídeo, quedaros solo con estos 4 conceptos, ¿vale? Luego tenéis el vídeo, si queréis, para repasar cuando queráis y entrar más en detalle. Pero los 4 conceptos clave serían: 1. Cuantos más enlaces recibas, más autoridad ganas, ¿vale? Algunos enlaces te darán mucha, otros enlaces te darán poca, pero cuantos más, más autoridad. Concepto básico del SEO. Segundo, cuanta más autoridad tengan las páginas que te envían enlaces, más autoridad ganarás. Es decir, no solo tienes que ganar enlaces, sino enlaces de gran autoridad. Genial. Siguiente, cuantos menos enlaces tiene una página, más autoridad traspasa. Significa que tú puedes jugar al juego de conseguir enlaces en páginas que tienen tropecientos enlaces o intentar ir a clavarlos en páginas que tienen muy poquitos. Entonces ganarás más autoridad, incluso si la página no es tan potente. Piensa que incluso si hiciésemos caso al PageRank como una fórmula que nos creyésemos firmemente que no ha variado en el tiempo y que sigue siendo esa que os pongo al principio, eso significaría que conseguir un enlace en una página de PageRank 8 con 100 enlaces vale lo mismo que conseguir un enlace en una página con PageRank 4, ¿vale? Y 50 enlaces. ¿Qué es más fácil? Es mucho más fácil. Páginas de PageRank 4 hay muchísimas. Páginas de PageRank 8 hay muy pocas, solo grandes sites. Entonces, tenemos que aprender a jugar también con eso.
Y por último, cuanto más visible e importante es un enlace, más autoridad traspasa. No es lo mismo que me pongas enlaces en el footer que me pongas enlaces en medio del contenido, o mejor aún, en el propio menú o de forma totalmente visible como primera parte de todo el site. Eso me va a aportar mucha más autoridad que los enlaces sueltos y escondiditos que estamos colando por ahí. Y con todo esto nosotros podemos ya jugar, ¿vale? Si nosotros sabemos esto, nuestra capacidad de tocar los sites es enorme y podemos tocarlos en dos sentidos, ¿vale? Y es como se trabaja el tema de enlaces, que se trabaja a dos niveles. Uno sería on-page. Tú puedes jugar en tu propio site cambiando cómo son los menús de tu site, cambiando la cantidad de enlaces que tienes, el a dónde se enlazan, qué páginas son más enlazadas de tu site. Eso las va a hacer destacar más que a otras, ¿vale? Y a nivel off-page, ya sea para conseguir enlaces para cada una de tus páginas o para alimentar de gran autoridad las páginas distribuidoras de tu site on-page, ¿vale? Al final se juega entre estos dos mundos. O sea, tú puedes decidir que en off-page solo trabajas 2 o 3 páginas y que luego en on-page estas distribuyen ese link juice, page rank, autoridad, como quieras llamarlo, hacia donde lo quieres realmente. Entonces, ¿cómo trabajamos el SEO a nivel de autoridad? En on-page, optimizando los sistemas de enlazado interno, solo que sabiendo que eso afecta al usuario. Entonces, el trabajo de la autoridad en on-page es una gran batalla contra la usabilidad, que de ninguna manera debería ganar el SEO. O sea, como tú consigas distribuir tu autoridad de forma perfecta en tu site a costa de que la gente apenas pueda navegar, la has liado, ¿vale? Porque al final conseguirás igual más autoridad, pero para visitas que no saben luego qué hacer. ¿Qué prefieres, negocio con poca gente o cero negocio con mucha gente? Tú mismo, ¿vale? Y en off-page, al final lo que tenemos es que conseguir nuevos enlaces de calidad. Entonces, esto nos abre un abanico de posibilidades de técnicas que iremos viendo luego que podemos trabajar. A nivel on-page hay una parte que es la optimización de la distancia de rastreo, ¿vale? Hablaremos de esto largo y tendido, ¿vale? Que es una forma de enfocar todo este mundillo entendiendo que cuanto más cerca, a menos saltos, menos enlaces haya que clicar para llegar desde una página acumuladora de autoridad, una que haya recibido muchos enlaces desde fuera, hasta la que tú quieres posicionar, como en esos saltos se habrá ido diluyendo menos este link juice, te habrá llegado más. Entonces, cuanto más cerquita de esas páginas de gran autoridad pongas a tus páginas relevantes, mejor. ¿Qué sería una página de gran autoridad? Por ejemplo, la home. Casi siempre la home de un site suele ser su página de mayor autoridad. Entonces, la distancia de rastreo desde la home puede ser muy importante. Que tú coloques cosas ya directamente en la home te puede ayudar muchísimo a posicionar. Otro de los puntos vitales del on-page es la arquitectura de la información, que es lo que se encarga de decir cómo son todos tus menús, cuáles van a ser tus categorías, cómo se va a distribuir y cómo tiene que navegar el usuario. ¿Por qué? Porque eso es la base del enlazado interno. Entonces, si tú la base del enlazado interno la haces por usabilidad, no es lo mismo que si la haces por usabilidad y por SEO a la vez. Porque al hacerla por usabilidad y por SEO a la vez, tienes en cuenta qué tipos de contenidos tienen que recibir más autoridad. Y cuando lo haces así, posicionas mejor aquellos elementos de tu página que te van a traer negocio. Y por último está el link sculpting, que es básicamente todo ese conjunto de cosas que no han cabido en la arquitectura principal, pero que tú haces añadiendo o eliminando enlaces de tu site para terminar de redondear lo que quieres que suceda a nivel de traspaso de autoridad. ¿Vale? En el link sculpting podrían estar los típicos bloques de enlaces extra que se colocan en las webs, el concepto de ofuscación de enlaces también podría estar en link sculpting y cosas así, cosas que ya tratan de hilar fino en cuanto a cómo se trabaja la autoridad. A nivel off-page también tendríamos 3 bloques grandes. Uno, el más famoso de todos, link building. Cómo hacemos una estrategia para hacer un crecimiento de links con distintas tipologías de campaña. Lo más famoso, por supuesto, es pagar a medios para que te pongan artículos y te pongan enlaces, ¿vale? Pero hay muchas más vías para conseguir enlaces a través del link building. El link building es peligroso, ya hablaremos de él, ¿vale? Porque el problema que tiene es que esto ha sido históricamente tan usado por los SEOs que te pueden penalizar por pasarte, básicamente. El link baiting, que es todos los truquillos que haces por detrás para conseguir que la gente, los sites o los medios te enlacen más, muchas veces sin ser conscientes de que lo que estabas haciendo es SEO.
son las acciones que menos se hacen, pero cuando se hacen son una delicia, ¿vale? Porque cuando tú consigues convencer a toda la comunidad para que te enlace a un sitio, y eso es solo por SEO, no es por lo que ellos creen, claro, esos enlaces no cuestan dinero, son súper naturales, no tienen riesgo de penalización y encima te están saliendo baratos. Entonces es el no va más. ¿Qué pasa? Es dificilísimo hacer eso. Y por último, el que seguramente sea el más beneficioso en realidad para el SEO es todo el tema de relaciones públicas. Contactos con la prensa, mejorar la reputación de la marca en sí misma y todo esto desde un enfoque SEO. Igual que antes decíamos que la arquitectura de la información la puedes hacer solo usabilidad o puedes hacer usabilidad más SEO, las relaciones públicas de tu empresa las puedes hacer solo relaciones públicas, comunicación interna más periódicos, o puedes sumar el SEO en la ecuación e intentar que toda esa actividad acabe generando enlaces, ¿vale? Que sería la forma más beneficiosa de hacer off-page. Y finalmente, nada, volver a incidir. El on-page es control total. Tu problema es la pasta que te gastes en tus técnicos, en horas de programación, porque todo se puede hacer. Tú puedes redistribuir los enlaces como quieras. Y en off-page necesitas un presupuesto externo, pues para pagar al link building, para pagar a las acciones de link baiting o las ideas que tengas que tener, o para gestionar al equipo de relaciones públicas. Y como te pases, aquí hay mucho peligro, ¿vale? Te puedes hundir en la miseria. Pero todo esto, cada una de estas técnicas las iremos abordando más adelante. Lo que tocaba hoy era entender las bases de cómo se movían todos los enlaces y presentaros pues, que todo esto existe. Ahora, en este vídeo, que ya llevamos 1 horita y pico, no vamos a entrar en cada una de ellas. Lo dejamos ya por hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Lo de siempre, si te gusta el curso que estás viendo, suscríbete en el canal y déjanos comentarios sobre lo que te gustaría que comentásemos en el curso y comparte, darle al like si te ha gustado lo que has estado viendo. Muchas gracias y nos seguimos viendo.